Un reciente decreto que permite el control de Radio Televisión Española, aprobado por el gobierno de Pedro Sánchez, mejor dicho, modifica la forma en que se eligen los miembros del Consejo de Administración de Radio Televisión Española, pero pasó algo bastante inesperado. Te lo cuento. Antes escuchemos este recorte de Vicente Vallés. Pedro Sánchez llegó al poder con una exitosa moción de censura contra Rajoy y una de sus promesas fue que la radio televisión pública no estuviese al dictado de ningún partido ni de ningún gobierno. Esto sería lo normal. Hoy Moncloa ha cambiado por decreto la composición del consejo que gestiona Radio Televisión Española y lo ha hecho de tal forma que a partir de ahora el control absoluto de la corporación lo tendrán el PSOE y sus partidos satélites y ocurre en plena negociación de los presupuestos. Atentos al siguiente vídeo, miradlo. Reforzar el pluralismo en los órganos de gobierno de Radio Televisión Española. ¿Cómo? El Consejo de Administración de Radio Televisión Española pasará a tener 15 miembros. 11 de ellos serán elegidos en el Congreso y 4... Meteros en la cabeza que todo lo que sea elegido en el Congreso beneficiará a Sánchez por mayoría. Y 4 de ellos en el Senado. Les garantizo que el próximo Consejo de Administración de Radio Televisión Española será el más plural de la historia. En efecto, puede ser el Consejo de Administración más plural de la historia, pero no porque intervengan los partidos del gobierno y también los de la oposición. Será plural porque estarán representados todos o casi todos los partidos satélites del PSOE. Podrían formar parte incluso Esquerra, Bildu o Junts. Para conseguirlo, Pedro Sánchez ha decidido que 11 consejeros sean elegidos por el Congreso, donde el PSOE y sus socios tienen la mayoría, y solo se elegirán 4 en el Senado, donde el PP tiene el control. 11 contra 4. Cuando oí esto, se me vino un mundo encima diciendo ya lo que nos faltaba, pero pasó algo, como dije antes, inesperado. Al control de la Fiscalía, del Consejo del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, del CIS, del Banco de España y de otras muchas instituciones, ahora se añade un control más férreo de la radiotelevisión pública. Pero si algún día se llegara a producir la circunstancia de que Pedro Sánchez no fuera presidente, e incluso si en algún momento se pudiese producir una alternancia en el poder, si el PP llega a la Moncloa, la radiotelevisión pública estará controlada por los populares y sería gracias al decreto aprobado hoy por el gobierno para favorecer a Pedro Sánchez y a sus socios. O sea que heredaríamos un desastre para la posteridad. Hasta ahora se requería una mayoría de 2/3 en el Congreso y el Senado para aprobar estos nombramientos, lo que obligaba a un amplio consenso entre los principales partidos, principalmente el PSOE y el PP. Sin embargo, el decreto permite que en la segunda votación la renovación pueda realizarse con una mayoría absoluta, reduciéndose así el umbral necesario para tomar decisiones. El objetivo del gobierno, según sus declaraciones, es desbloquear la situación de Radio Televisión Española, que lleva meses sin poder renovar a sus consejeros, debido a la falta de acuerdos, claro, entre las fuerzas políticas. No obstante, esta decisión ha sido duramente criticada por varios sectores, entre ellos el Consejo de Informativos de Radio Televisión Española, que es por lo que hago este vídeo, que ha expresado su preocupación por los posibles efectos negativos en la pluralidad y la independencia de la radio televisión pública. Para comprender el impacto de este decreto es importante repasar el procedimiento que existía previamente. Hasta ahora la renovación del Consejo de Administración de Radio Televisión Española requería una mayoría de 2/3 del Congreso, como dije antes. Esta norma exigía que los principales partidos políticos, principalmente el PSOE y el PP, alcanzaran un acuerdo. Bien, hasta ahí bien. Sin embargo, este proceso de consenso ha estado desbloqueado, mejor dicho, durante varios años, debido a la falta de acuerdos entre los partidos, lo que ha impedido la renovación del Consejo. Este bloqueo ha dejado a Radio Televisión Española, la televisión pública, en una situación de inestabilidad institucional, sin poder nombrar nuevos consejeros o ajustar su dirección a las nuevas exigencias del sector audiovisual. La incapacidad de los partidos para llegar a acuerdos ha sido un problema recurrente que ha generado críticas por la parálisis de Radio Televisión Española, un ente que juega un papel clave en el acceso a la información de los ciudadanos. En definitiva, este ajuste reduce considerablemente el umbral de apoyo necesario, permitiendo que el partido en el gobierno, en este caso el PSOE, pueda impulsar la renovación sin requerir necesariamente el respaldo de la oposición como el Partido Popular. Así que el Consejo de Informativos, encargado de velar por la independencia de los contenidos informativos, ha advertido que esta medida representa un riesgo para la neutralidad de Radio Televisión Española.
han insistido en la necesidad de mantener mayorías cualificadas para asegurar que las decisiones sobre la dirección del ente público sean representativas de diversas sensibilidades políticas y no únicamente de la fuerza gobernante en este momento. Es curioso que Sánchez intente venderlo como pluralidad cuando no lo es, ya que esta rebaja en la mayoría parlamentaria podría poner en riesgo realmente la pluralidad de radiotelevisión española, la televisión pública, dado que ya no se necesitaría un consenso amplio entre las principales fuerzas políticas. Entonces el Consejo enfatizó que el propósito original de la mayoría cualificada era garantizar que Radio Televisión Española no estuviera dominada por un solo partido, preservando su independencia y representatividad. Insisten en la necesidad de establecer mayorías cualificadas como mecanismo para asegurar la imparcialidad y la diversidad en el órgano directivo, que juega un papel fundamental en la defensa del derecho y la información de los ciudadanos. En el ámbito político, el Partido Popular y otros partidos de la oposición también han criticado el decreto. Señalan que el cambio podría debilitar la independencia de Radio Televisión Española y aumentar el control del gobierno sobre la corporación. Desde su perspectiva, la rebaja de la mayoría a una absoluta en segunda votación permite al PSOE tomar el control del Consejo de Administración sin necesidad de alcanzar un acuerdo con la oposición, lo que socava la pluralidad institucional que caracteriza a un ente público tan importante como Radio Televisión Española. Sin embargo, el gobierno de Sánchez ha defendido la medida como una solución pragmática a un bloqueo institucional que impedía renovar el Consejo de Administración desde hace años. Argumentan que este cambio permitiría actualizar la estructura directiva de Radio Televisión Española y evitar que se siga paralizando por falta de acuerdos entre los principales partidos. Sin embargo, esta explicación no ha convencido a muchos de sus críticos, que siguen alertando sobre las posibles consecuencias a lo largo del plazo para la radiotelevisión española pública. Voy a leer el comunicado de Radio Televisión Española y la respuesta que le han dado a Sánchez. Comunicado conjunto de los consejos del Informativos de Televisión Española y Radio Nacional España sobre el decreto Ley del Gobierno para la renovación del Consejo de Administración de Radio Televisión Española. Los consejos de informativos de Televisión Española y Radio Nacional España rechazan el decreto ley aprobado hoy por el Gobierno, en el que se abre la puerta a rebajar la mayoría parlamentaria necesaria para nombrar a los miembros del Consejo de Administración de Radio Televisión Española. Desde los consejos de informativos de Televisión Española y Radio Nacional España insistimos en la necesidad de establecer mayorías cualificadas para garantizar la pluralidad y la máxima representatividad en el órgano de gobierno de la Radiotelevisión Española pública. Llamamos a las fuerzas políticas a alcanzar acuerdos amplios y mantener el concurso de méritos como mecanismo para garantizar la idoneidad y capacitación de los consejeros. Desde mi punto de vista, me ha parecido sumamente extraño que Radio Televisión Española haya rechazado el movimiento de Sánchez con lo afín que es con el gobierno. Me parece que hay algo detrás que no sabemos. Vosotros opinar. Que tengáis buen día, suscribirse, comentar, compartir. Adiós.